Buen día, hoy vamos a hablar de la tabla periódica de los elementos químicos. Una primera parte sería la historia en la cual se empezaron a descubrir los elementos químicos a partir del siglo XIX. En la medida en que se fueron descubriendo el oro, la plata, el hierro, que fueron los primeros elementos que se descubrieron, el cobre, hasta llegar a los 55 elementos, se vio la necesidad de organizarlos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Un primer intento de organizar estos elementos lo hizo Dobereiner, que habló de tríadas. ¿Qué quiere decir tríadas? Él los organizó de acuerdo a sus propiedades químicas y físicas en grupos de A3. Años más adelante, Nilvas habló de la ley de las octavas. Organizaba los elementos, cada 8 elementos, según la escala musical. De acuerdo a las propiedades físicas y químicas que los elementos tenían, él decía que estos se iban repitiendo cada 8 elementos, cada 8 grupos o cada 8 elementos. Acá luego más adelante miramos que una tabla similar a esta fue descubierta o dada por Mendeley y por Lothar Meyer, pero se le dio el crédito a Mendeley porque fue el primero en presentar conclusiones exactas y presentar sus trabajos. La diferencia entre la tabla de Mendeley y esta es que él organizó todos los elementos que se encontraban hasta la fecha por peso atómico. Y aquí nosotros encontramos la tabla periódica moderna. Esta está organizada de acuerdo al número atómico de los elementos químicos. Entonces vamos a ver que en la tabla periódica moderna tenemos acá un elemento que sobresale y tenemos una variedad de elementos. Entonces, ¿cómo está organizada la tabla periódica? Entonces la tabla periódica está organizada por grupos y periodos. Entonces vamos a ver qué es un grupo. Entonces un grupo es la columna o fila vertical, son estas. Entonces encontramos que hay varios grupos dentro de la tabla periódica. Encontramos los grupos A, que es este grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Son los elementos llamados representativos. Y encontramos los grupos B dentro de la tabla periódica. Igual encontramos a partir del grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Acá vemos que algunos grupos se repiten. Entonces a esto le llamamos grupos los que van en columnas verticales. ¿Qué caracteriza estos grupos? Que ellos, cada grupo tiene el mismo número de electrones acá. Por lo menos al finalizar su distribución electrónica por grupos, cada uno va a tener, por ejemplo, el grupo 1 tiene un electrón, el grupo 2, 2, el grupo 3, 3 electrones, cuarto grupo 4, 5 y 6, 6, 7 electrones. Y el grupo 8, pues, como él se considera que son los gases nobles o inertes, porque este grupo ya ha completado la ley del octeto, tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Los grupos también los organizamos entonces por familias. También se puede decir, al grupo 1A se puede decir que es la familia de los elementos alcalinos. El grupo 2A, que es este, es la familia de los elementos alcalinotérreos. El grupo 3, elementos térreos. El grupo 4 se considera como la familia del carbono. El grupo 5, la familia del nitrógeno. El grupo 6, la familia de los anfígenos o familia del oxígeno. Y el grupo 7 es llamado como el grupo de los halógenos. El grupo 8, que es el llamado gases nobles o inertes. Y finalmente tenemos los grupos de los elementos de transición que, de acuerdo al primer elemento que los encabeza, entonces recibiría su nombre. Entonces, por lo menos acá el grupo 3 sería el escandio. El grupo 7A sería la familia del manganeso. Luego acá en este grupo octavo B sería la familia del hierro. Entonces, también encontramos los elementos organizados por periodos. Entonces vamos a ver nosotros que hay 7 periodos y se enumeran con números arábigos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. Se van a enumerar con números arábigos. Encontramos acá en la tabla periódica que los periodos son los que me conforman las filas, acá las filas horizontales, son todas las filas horizontales. Entonces por lo menos acá el litio viene desde acá hasta llegar al neón. Acá el cesio, periodo sexto, iría hasta el radón. El francio iría acá, el francio hasta el radón. Y el cesio, vemos acá que estos elementos de acá, que nosotros tenemos en esta parte, lo que se llaman las tierras raras.
Entonces, estos elementos son anexos al periodo sexto y séptimo. Las tierras raras están formadas por la serie de lantáneos y la serie de actíneos que se van a anexar al periodo sexto y séptimo. Otra característica que nosotros podemos destacar en la tabla periódica es que los elementos se pueden clasificar en metales, no metales y metaloides, y que cada uno de ellos tiene una característica específica. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos metálicos? Entonces encontramos los elementos puramente metálicos acá, el grupo 1 y 2, acá los elementos de transición. Y estos elementos que tenemos acá en la parte derecha, esta partecita, serían los elementos no metales. Estos de acá serían los metaloides o anfóticos. Entonces se consideran que son los de la línea quebrada porque tienen características intermedias entre ser metales y no metales. Entonces, una característica fundamental de los metales es que la mayoría son sólidos, tienen un brillo particular, son maleables. ¿Qué quiere decir que son maleables? Que se pueden formar en láminas, son dúctiles, se pueden formar por hilos, son buenos conductores de la electricidad y el calor. Mientras acá los elementos no metales, que son estos los de la parte derecha, el boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, silicio, fósforo, azufre, cloro, arsénico, selenio, bromo, telurio, yodo, polonio, hasta el estato. Entonces, son elementos que la mayoría son gases, pero también los podemos encontrar en estado líquido. Ellos son todo lo contrario de los metales. ¿Qué quiere decir eso? Es que no tienen brillo particular, nosotros no lo podemos ver a simple vista, no son maleables, no son dúctiles. Y acá encontramos los elementos metaloides. Entonces los metaloides son el aluminio, el germanio, el estaño, el polonio. Son esos que tenemos acá, los de la línea quebrada. Son todos esos. Esos elementos se caracterizan porque tienen propiedades intermedias entre ser metales y no metales, o sea que en algunas oportunidades pueden actuar como metales y en otras como no metales. Esas son las características fundamentales de la tabla periódica. Otra característica que nosotros la podemos encontrar dividida por bloques, lo que hablábamos cuando mencionábamos la distribución electrónica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La tabla la encontramos dividida por bloques acá. El bloque S, de acuerdo a los orbitales atómicos, sería el grupo 1 y 2. Todos estos elementos corresponden al grupo 1 y 2. Al bloque P corresponden acá los elementos no metales, y al bloque D los elementos de transición, y al bloque F iría acá lo correspondiente a las tierras raras. Podemos destacar acá en la tabla periódica que hacia un ladito sobresale un elemento, en este caso es el escandio. ¿Qué caracteriza a este elemento? En este elemento la tabla me da una información básica de todos los elementos a nivel general. Ella me va a mencionar el número atómico, el estado de oxidación del elemento, el símbolo, muy importante tener en cuenta que el símbolo químico de los elementos, la primera letra va en mayúscula y la segunda en minúscula. En algunos casos el nombre que se les ha dado es el nombre de la persona que los descubrió. Por lo menos acá va la palabra escandio. Estamos destacando acá el escandio. Entre el escandio va el nombre, va el potencial de ionización, la electronegatividad, la densidad, el punto de ebullición, punto de fusión y el peso atómico. Y hacia la parte de arriba entonces va el grupo al cual pertenece. Acá encontramos los hidrocarburos, que nosotros veíamos en una clase anterior que los hidrocarburos son los que están formados por carbono e hidrógeno, ¿sí? Para los casos de los jóvenes de grado 11. Para grado décimo la nomenclatura más que todo va enfocada entonces a los óxidos, ácidos, formación de sales, la formación de sales. Entonces tenemos acá, estas serían las características fundamentales de la tabla periódica, y lo que debemos aprender nosotros es a ubicar cómo están ubicados esos elementos dentro de la tabla periódica. Entonces, bueno muchachos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o inquietud estaremos resolviendo en el transcurso de la clase.